Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos desplazamos hasta Narón. Queremos conocer el balance que hace el Partido Popular de este año de gobierno en el que ha gobernado en solitario Tega. De eso, del peixón, de los presupuestos y entre otros asuntos hablaremos esta noche con el portavoz del Partido Popular de Narón, con Germán Castrillón, que tenemos el placer de tenerle esta noche. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias a vosotros por invitarme, porque creo que es importante estar en un espacio de este tipo para poder hablar un poco de lo que ocurre en Narón y de las cosas que se pueden hacer en Narón. ¿Cómo valoraría este primer año que, a diferencia de otras legislaturas anteriores, en esta ocasión Tega gobierna en solitario? Esto supone que tiene que tener en cuenta a los otros grupos para poder llevar a cabo diferentes iniciativas. ¿Cómo lo ven desde el Partido Popular? Bueno, en primero vimos que un año pues un poco de parálisis, ¿no? Es decir, se avanzó poco durante este año. Nosotros hemos hecho varias propuestas, por ejemplo, el tema de turismo, que consideramos que Narón debía de trasladar la oficina de turismo pues hacia el camino inglés, que pasa por la zona del Ponto, y es una propuesta que presentamos y que se aprobó en pleno, que no se ha ejecutado. Por eso nos entristece, porque además yo creo que Narón tiene mucho que ofrecer ahora mismo turísticamente también, y perdemos una ocasión de oro, que es de que pasan más de 21.000 peregrinos por allí, que se puede dar esa información y trasladar un poco lo que es Narón y lo que puede ofrecer Narón. Y después, en otras muchas cuestiones, también presentamos alguna moción más sobre el tema de abrir Narón a la ría. Yo creo que era necesario, es necesario que la zona toda del Couto, recuperar todo ese entorno y mejorar todo el camino inglés que pasa por ahí, y bueno, también se aprobó y tampoco nos salió adelante. Por ese motivo yo creo que al final pues no tenemos un gobierno ahora mismo que tenga las ideas claras y que tenga capacidad de gestionar y de avanzar. Y después, referente un poco a los casos que se hicieron, es decir, bueno, se aprobaron los orzamentos, que nosotros no estuvimos de acuerdo. Unos presupuestos en los que salieron adelante por parte de la abstención del BNG, mientras que el Partido Popular votó en contra. Sí, efectivamente, porque consideramos que hay cosas que hay que mejorar. Es decir, no podemos estar blanqueando una empresa como es Cosma, que al final hay que ingresar 400.000 euros más lo que viene el resto detrás, ¿no? Es decir, paralizamos una subida de las tarifas del agua, abastecimiento y saneamiento de casi un 40%, que Narón ya somos el concello ahora mismo que tenemos los impuestos más altos de la comarca, y por lo tanto consideramos que hay que hacer un ajuste importante y ver la posibilidad de no tener que seguir subiendo impuestos, y eso es un poco por los motivos que eso. Y después, en relación un momento, a obras, perdone, con respecto al tema de las aguas, hemos podido ver que han paralizado judicialmente esos trámites que estaba llevando el Ayuntamiento de Ferrol y Narón para poder llevar a un acuerdo con respecto a esas tasas. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que dos concellos limítrofes como son Narón y Ferrol se deben de entender, y yo creo que primero hay que dialogar y intentar llegar a acuerdos. Nosotros en ese tema siempre nos abstuvimos porque considerábamos que no teníamos la información adecuada, suficiente para poder decidirnos, y entendemos que, como lo dije siempre, que se deben de entender. Continúe, perdone que le he cortado en ese aspecto. Y decía el tema después, en tema de relación de obras, de ejecución de obras y tal. Bueno, pues Narón tiene bastantes deficiencias en ese sentido. Todos sabemos lo que está pasando con la avenida La Solaina. Es una obra que lleva 2 años, algo más ya de 2 años en ejecución. Se modificó el proyecto 3 veces, ahora creo que estamos en la 4ª modificación de ese proyecto. Se ha aprobado esa paralización. Sí, por eso, y se tiene que volver a modificar el proyecto, algo que no podemos entender, que una obra que va a pasar del 1.000.000 de euros, porque tenga esos problemas. Yo creo que hay una falta de análisis y de concreción de determinados proyectos y de la ejecución, que son pues muy preocupantes. Si hablamos de la piscina famosa del Couto, que iba a estar habilitada ya en el mes de mayo del año 24, pues sigue retrasada las obras. Ahora se plantea que va a ser en el mes de octubre, y tenemos las dudas de que se pueda hacer en el mes de octubre. Hay que hacer una modificación del proyecto. Creo que en esa modificación del proyecto, si no se aumenta el presupuesto, pues lógicamente va a haber problemas con el tema de los materiales que se vayan a usar. Bueno, y de esto te podría hablar de otras muchas, que nosotros hemos hecho un planteamiento también muy importante en nuestro grupo, que era mejorar la seguridad en los pasos de peatones, y pues se ha
hecho en 2 o 3, pero no se ha hecho la ampliación que nosotros pedíamos. También hemos solicitado ya de hace tiempo, esto ya viene de la legislatura anterior, lo que pasa es que estamos reincidiendo un poco en esta legislatura, porque nos había ejecutado en la anterior, que se haga un estudio para una línea de transporte circular en el concello de Narón. Yo creo que es muy necesaria para que la gente se pueda desplazar de los distintos barrios, pues al centro de salud, a los polígonos industriales, a los centros comerciales. Bueno, pues todo eso yo creo que Narón necesita avanzar y crecer como ciudad, y eso es algo que nosotros notamos en falta, que tenemos un gobierno ahora mismo, bueno, pues que yo considero que están las ideas agotadas, que no hay una disposición clara de cómo avanzar y de cómo crecer, y eso es un poco lo que les está pasando. Publicaron un boletín informativo en el que señalaban que Tega había acumulado más de 10,5 millones de euros gastados en los últimos 5 años, contando únicamente con suplementos de crédito. Sí, efectivamente, es algo que nosotros venimos requiriendo, que tiene que hacerse otra gestión y con otra transparencia. Es decir, no podemos hacer proyectos como pasó en La Solaina, que un proyecto que a los 15 días de iniciarse las obras tengas que hacer un modificado ya de 325.000 euros. Bueno, pues algo está pasando y no podemos estar de acuerdo en que todas las finalizaciones de obras tengan una certificación especial de suplemento para rematar esas obras. Aquí o pasa algo, o no se hacen bien los proyectos, no se analizan, o el pliego de condiciones no es el adecuado para esas obras. Y es cierto que en estos 5 años, pues entre suplementos y extrajudiciales de crédito, pues se han gastado 10 millones de euros. Y una cosa de la que nosotros, si las obras estuvieran ejecutadas y se hicieran proyectos realmente que fueran útiles y necesarios, pues estaríamos encantados, pero yo más de una ocasión les propuse que me dijeran qué proyecto o qué obra podía ir a visitar para hacer una foto y anunciarla como un gran proyecto de Narón. Y la verdad es que estoy esperando la contestación, todavía no me han contestado. Bueno, pues en ese sentido tenemos que ser críticos, porque se está utilizando el dinero público, de los impuestos de los vecinos y de las vecinas de Narón, y por lo tanto creemos y consideramos que es muy necesario que haya unas ejecuciones y unos planteamientos de acuerdo a lo que se plantea, y no pues inicias una obra y al cabo de 15 días ponerte a modificar y después lógicamente hay que inyectar más presupuesto a esa obra. Bueno, es un poco lo que estamos viendo y lo que está pasando claramente. Otra cuestión que ha estado marcada por este primer año de gobierno ha sido ese servicio de madrugadores que en un primer momento el ayuntamiento señalaba que no iba a asumir. Finalmente asume esta prestación del servicio de madrugadores con la intención de llevar a cabo pues una reunión con la Xunta, porque señala que esto es competencia de la Xunta y quien tiene que asumirlo va a ser el ente autonómico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que es así? Nosotros desde el primer momento, y yo en este caso yo tengo experiencia, porque yo desde el año, cuando estuve de alcalde en Cabanas, desde el año 15-16 ya nosotros lo hacíamos directamente desde el concello, ese plan de madrugadores que teníamos en Cabanas, y entendemos que de entrada el servicio es municipal. Otra cosa es que se puedan conseguir subvenciones y ayudas de otras administraciones, como puede ser la Xunta, como puede ser la Diputación. Y yo entiendo que nunca educación, yo creo que en este caso será pues de igualdad, creo que sería un poco lo acordado y lo que debía de ser desde esa consellería, ¿no? Nosotros desde el primer momento apostábamos porque es un servicio que debía hacerse desde el propio ayuntamiento. Lo advertimos desde el primer momento que se estaba retrasando para que íbamos a iniciar el curso 24-25 y que posiblemente por estos retrasos desde el gobierno no se pueda tener ya todo planificado y licitado para que se pueda hacer directamente, y posiblemente las AMPAs tengan que iniciar el curso siguiéndolo haciendo ellos. Y eso es un poco, bueno, pues por la falta de decisión y de avance a la hora de gobernar un concello como puede ser Narón. Y cambiamos de asunto. Otro tema también importante, como señalaba anteriormente, es ese PEXOM, donde se aprobaba por todos los grupos inicialmente comenzar los trámites que supondría pues esa reunión con las diferentes parroquias, con los diferentes vecinos, para conocer pues cuáles son las demandas, pero justamente la pasada semana conocíamos que habían solicitado y se había aprobado celebrar un pleno extraordinario para mañana, 9 de julio, para tratar esta cuestión del plan general, donde proponen desde el Partido Popular 2 asuntos.
Bueno, lógicamente nosotros es verdad que votamos a favor porque esto es un proyecto que se lleva trabajando desde el año 2010 y considerábamos que es uno de los proyectos más importantes del municipio y que una buena ordenación urbanística puede mejorar pues muchas condiciones de nuestros vecinos, incluso para el tema de actividades de empresas, el tema de actividad forestal. Bueno, en general, si hacemos un buen plan, lógicamente el concello y la ciudadanía pues va a mejorar todo en general los servicios y las prestaciones. Por eso votamos a favor, porque consideramos que es muy necesario, que llevamos desde el año 19 insistiendo en que el plan había que sacarlo a exposición pública, para que toda aquella persona interesada pueda conocer cómo le quedan sus propiedades y cómo le quedan determinadas cuestiones que puedan alegar o no puedan alegar, y eso es lo que nosotros propusimos y peleamos para que así fuera. ¿Por qué piden ahora esta extensión? También propusimos que se visitara todas las parroquias, que desde el equipo de gobierno no querían hacerlo. También propusimos que la exposición pública que fuera en una sala más amplia, que tampoco no está cumpliendo lo que nosotros pedimos, pero bueno, podemos entenderlo. Y después consideramos que, visto el plan, visto la exposición pública y visto que los ciudadanos de a pie pues tienen muchas dudas y la transparencia que nosotros pedíamos no está cumpliendo tal cual, pues consideramos que se debe de ampliar el plazo de exposición pública. Cuando dice falta de transparencia, ¿a qué se refiere? Bueno, porque es un documento muy amplio, un documento que para la ciudadanía de a pie es muy difícil captar determinadas informaciones, porque hay muchos documentos y esos documentos son muy pesados y para bajarlos pues cuesta. Y pues ir a ver la exposición al concello, pues al final tienes que pedir vez, lleva un tiempo. La burocracia. Efectivamente, y muchas veces pues incluso no sales con la información adecuada porque en ese momento no es que los técnicos a lo mejor no te la quieran dar, pero es que a lo mejor también tú no te acuerdas de preguntar todas las cuestiones. Y después quieres hacerlo desde internet y es cierto que hay un programa, tenemos que decir la realidad, bastante bueno, que se pueden ver cosas, pero para un particular que no entienda de urbanismo es más difícil llegar hasta él. Después hay otro tema para nosotros que nos preocupa mucho, que es el tema del rústico protección forestal. Narón tiene mucho y no se regula ninguno en este pexón. Y yo creo que es algo fundamental, no podemos hacer un documento que al final quede mal. Y que muchas familias, que lo sabemos y somos conscientes de que muchas familias, pues su banco a lo mejor están en un terreno, un monte donde tiene plantados una producción de árboles. Entonces no podemos dejar eso así desvanado. Y después hay otro tema que también nos preocupa, es la cantidad de zonas que se hacen, zonas de reparto se llama, ¿no? Donde de 20 o 30 ciudadanos se tienen que poner de acuerdo para poder hacer algo en su parcela. Algo que también es complicado para hacerlo. Y también hay cosas que nos preocupan, es que quedan viviendas fuera de ordenación, cuando en su día el concello le dio una licencia, y después hay otras cuestiones como de accesibilidades, que también, especialmente en las zonas más rurales y alguna parte urbana que linda con el rural, pues que no quedan acorde a eso. Y por lo tanto se necesita tiempo para que la gente lo conozca y que la gente pueda pues alegar durante ese mes extra que esperemos que mañana que salga adelante. Es decir, tenemos, por lo que me transmitieron tanto los grupos de la oposición, que también firmaron la propuesta esta con nosotros, como el propio grupo de gobierno, pues dice que sí, que lo van a aceptar y que van a estar de acuerdo. Y es cierto que es necesario, que además es lo que la ley permite. Si tenemos 2 meses de plazo, pues ampliarlo un 50% más, que sería un mes más. Asimismo, proponen que el Gobierno y el equipo redactor del pexón converse con la Consellería de Medio Rural para la regulación de ese suelo, porque sería entonces que la propia Consellería formara parte de... Sí, ahí nosotros pedimos que tanto el gobierno como el equipo redactor, que ya lo debían haber hecho antes, y que hay un tema que fue con la aprobación de la ley del suelo de Galicia, la ley 2 del año 2016, pues que hay muchos y algunos ayuntamientos que alegaron pues algunas cuestiones en el tema rústico de protección forestal. Y Narón, bueno, pues en aquel momento el equipo redactor, que es verdad que no es este equipo redactor, que fue por motivos de falta de personal, algo así, pues el otro equipo redactor renunció al pexón y se entró este equipo redactor, y que tenían que haber alegado determinadas cuestiones, porque es cierto que
Narón pues tiene mucho suelo que tiene plantación de producción rápida, que es el forestal, y no se hizo, y ahora mismo nos encontramos con este papelete. Por lo tanto, consideramos que, y además es necesario que la Consellería de Medio Rural pues intervenga también en este caso para intentar regular esta problemática, que es una problemática muy importante dentro del proyecto del Pexón de Narón. Y si hablamos de problemáticas importantes, también tenemos que hablar de esa mosca del Val que parece que está ahí y que no se quiere ir. Se hizo de nuevo un encuentro entre los diferentes agentes para ver qué sucedía. La alcaldesa salía de esta reunión pidiendo que la Xunta colaborase ante esta problemática que no sabían qué hacer. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas. De hecho, nuestro grupo fue el que promovió que se creara esa comisión, y ahora hemos propuesto que se ha aprobado una ordenanza para ejecutar, que se aprobó, una moción que le solicitamos al gobierno que actúe durante este año para que las familias, bueno, pues no tengan que actuar ellas directamente, es decir, que se haga un control desde el propio concello, que se contrata una empresa especialista en estos servicios y que esa empresa pues pueda pulverizar y controlar los exteriores de las viviendas y el interior cuando aquel vecino lo admita y quiera, ¿no? El problema es que no se sabe el foco, no se sabe cómo lidiar esta situación, ¿es así? Bueno, es así, pero hay que seguir investigando. Yo creo que... ¿Y a quién le compete este tipo de investigación? La realidad es que esto le compete al ayuntamiento. Le compete al ayuntamiento. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que al final se ponen de perfil en la mayoría de los casos, y la culpa siempre es de otra administración. Y yo no estoy diciendo, porque además nosotros en su día, cuando propusimos esta comisión, pedimos que participara la Xunta, que participara la universidad y las empresas que puedan estar, que sean especialistas en este tratamiento de estos problemas. En este encuentro hubo estas personas, ¿no? Bueno, sí, estuvo la Xunta, sí estuvo, y estuvo la delegada territorial de Ferrol, Martina Neiros, estuvo también desde la Consellería de Sanidad, aunque fuera a través de videoconferencia, sí. Y bueno, hacen sus propuestas, pero yo creo que hay que hacer el estudio pormenorizado en el campo y en la zona, y ver los tratamientos que se hacen en el entorno, porque es verdad que la Consellería de Medio Rural hizo algunas investigaciones y los resultados que se hicieron pues fueron acorde a la normativa que existe, pero hay que estar encima y sabemos que no es fácil, pero lo que sí tengo claro es que hay que avanzar y tomar decisiones, y lo que no pueden en las familias. Llevan 5 años con esta problemática, pasar un año más como pasaron el verano pasado. No sabemos que la propuesta que hicimos ahora no es la definitiva, pero es un paso adelante para que las familias no sigan sufriendo este problema y que no sigan que soportar ellas todos los gastos que conlleva pues la compra de todos esos productos. Y después también consideramos que es mucho más importante que esos productos sean tratados por una empresa especialista en el tema, que no lo haga cada uno por separado y como le pueda pues parecer hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que proponemos, y creo que el Partido Popular siempre estuvo ahí. El Partido Popular está dispuesto a ayudar y a colaborar y a hacer propuestas, y es lo que nos toca hacer. Entiendo que desde el gobierno están un poco desbordados ante esta situación, porque ya la propia alcaldesa llamaba a cualquier persona que supiera cómo actuar que se pusiera en contacto. Bueno, puedo entenderlo, su preocupación, y puedo entender pues que estén un poco, pues podríamos decir, agobiados, ¿no? Pero es que vamos para 5 años, y si durante 3 años y medio no se hizo nada, después se hizo un estudio cuando ya pasaba las fechas del verano, que se hizo prácticamente octubre y noviembre, al año siguiente no se hizo nada y nosotros planteamos la comisión. Bueno, pues no podemos seguir, como dije antes, mirando para otro lado. Yo creo que a veces las cosas hay que cogerlas e intentar darles una solución. No es fácil, bueno, pero hay que buscar alternativas. Y seguimos hablando de propuestas presentadas por el Partido Popular, como fue la de reacondicionar la zona del área recreativa del Campo das Aceñas. Sí, bueno, ahí se hicieron durante año y medio, 2 años, obras por en torno a 1 millón de euros que hizo el concello, y nos sorprende que al final pues esa zona quede tan mal rematada, para entendernos. Es decir,
determinadas empresas, pues lógicamente hacen su trabajo, tienen que sacar materiales, que tienen de materiales, se estropea algún camino, senda, que es el camino inglés, y no podemos entender cómo desde el propio Concello no se requiere a esas empresas para que lo reparen. Y después tenemos el tema del BOL, que se hizo una construcción que no se puede utilizar porque no está rematado esa obra como corresponde. Y vamos para ya casi 7 u 8 meses de que se finalizó y estamos en las mismas condiciones. Y después hay una zona que además es por donde pasa el camino inglés, por donde pasa la senda que va desde el Parque Freixeiro hasta Xubia, y una zona de árboles y bancos y alguna mesa que creo que también sería acorde a la realidad para que los peregrinos puedan descansar y la gente que va caminando también pueda tener un espacio para descansar. Y todo eso está pues muy abandonado, y entonces bueno, pues consideramos que era súper necesario, súper urgente que las cosas se hagan bien y que se traten como corresponde en cada espacio. Y si hablamos de Xubia, también me gustaría preguntarle por ese parque acuático que podemos encontrar en la zona. ¿Qué opina de él? Bueno, opinamos que está bien, que se monten cosas de ese tipo. Nos parece un poco reducido para la cantidad, a lo mejor, de chavales y niños que quieren ir a participar a él. Y después lo que nos gustaría y lo que sí pedimos es que se haga un buen mantenimiento y una buena conservación para que al final eso no sea agua de 2 días y al final que eso es la clave. Ese es el problema, que está demasiado accesible a todo el mundo a ver lo que sucede con el paso del tiempo. Eso necesita pues un buen mantenimiento y una buena conservación para que dure en el tiempo y que pueda la gente pues disfrutar de ese espacio. Para finalizar esta entrevista, ¿cómo ve que vayan a ser los próximos años de gobierno? ¿Cómo se presentan? Pues no te sabría decir. Yo lo que me parece y lo que estamos viendo es que lo que te dije antes, que es un grupo de gobierno ahora mismo que bueno, pues que tocó techo, que no tiene ahora mismo pues ideas y que no se avanza, que cuesta mucho avanzar. En el tema de ejecución de obras y en el tema de contratación, pues hay un cuello de botella inmenso, es decir, tardan en salir mucho las obras, tardan mucho en avanzarse en la ejecución y bueno, pues creo que es algo que yo llevo tiempo reclamando y yo creo que es algo que tenían que darle un giro prácticamente de 360 grados. Y ahora sí, para finalizar, como está viendo Cabanas, entiendo ahora gobernando de nuevo el Partido Popular y usted un poco ya más lejos de ese territorio. Bueno, a menudo estoy por Cabanas, a menudo por ir a Cabanas y yo estoy encantado de que esté gobernando el Partido Popular. Yo creo que hay un grupo pues que encabezado por el alcalde, por Fernando, que lo están haciendo bien, que es verdad que se encontraron cuando llegaron con muchos problemas y muchas las obras les están llevando un poco... Sí, muchas dificultades y esa obra pues es una obra que, te voy a contar, esa obra prácticamente la dejé yo lista ya, con presupuesto y con todo, y al final pasaron 4 años, no, pasaron 4 años y medio, y ahora llevamos 1 año ya de esta legislatura y por fin prácticamente está rematada. La verdad es que estos problemas vienen de que, lo que comentaba antes, bien, un poco podemos trasladarnos a Narón, es decir, si tú no tienes una buena ejecución, un seguimiento constante de todas esas obras y todos los proyectos, pues al final se suelen torcer y hay que intentar enderezarlos y que la gente esté muy pendiente de cómo se ejecuta. Germán Castellón, portavoz del Partido Popular de Narón, muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en nuestro canal a la carta de YouTube, además de la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.